Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra quinta clase de esta materia de prácticas profesionales 1. En esta clase lo que veremos el día de hoy es un complemento a esta herramienta de presentación que vamos a tener todos los profesionistas para poder quedarnos con esa vacante que queremos cubrir, ¿no? Vimos la semana pasada lo relevante que significa el tener un currículum vitae con una elaboración lo más pues eficiente, por así decirlo, para que tenga el resultado que esperamos, que es eh, que nos considere un reclutador, ¿no? Pero adicional a eso, también existe otra herramienta que complementa mucho al currículum. Y sobre todo cuando yo estoy pidiendo la oportunidad de tener una entrevista, de que sea considerado, me permita todavía generar mayor interés de la empresa hacia mí como un profesionista que pudiera cubrir la vacante de una manera mucho más sencilla que a lo mejor algunos otros candidatos, ¿sale? Que hasta que se tenga la entrevista se pueda tener ya la certeza, ¿no? Entonces, hablando de esto, es una carta de presentación, ¿ok? Las cartas de presentación, pues prácticamente te van a ayudar a dar este punch, ¿no? A poder todavía tener mucho mayor, eh, pues poder de convencimiento, por así decirlo, para que el reclutador sí o sí te quiera buscar ya para generar la entrevista y a lo mejor sea todavía está un poquito más rápido el proceso, ¿no? Solo a lo mejor vas a facilitar ya un poco en la entrevista el saber detalles muy específicos de lo que como reclutador quieres saber y tener la certeza que se va a cubrir el perfil de la vacante que se quiere, pues ya, ¿no? Tener ahí cubierta. Entonces, para eso vamos a ver ahorita un video donde vienen estos tips, estos consejos, la verdad muy interesantes para ponerlos en práctica dentro de las cartas que queramos hacer. Y también lo recomendable que es siempre, sobre todo ya en un perfil más estratégico, lo consideres en todo momento, el tener esta carta de presentación. Después vamos a ver ya la información que también está cargada en la plataforma de CETEC para que ahí podamos revisar el detalle de pues este contenido que debe de llevar la carta, esta carta de presentación. Y también otro dato importante, veremos hoy las habilidades que valoran muchísimo las empresas que una persona que quiera realizar sus prácticas dentro de ella, pues básicamente cuente con esas habilidades, ¿no? Pero bien, para no alargar más esta pequeña introducción que estoy haciendo de los temas que revisaremos en esta clase, vamos a empezar ya con el video. Se los voy a proyectar y arrancamos con este primer tema de las cartas de presentación. Entonces, a ver, permítanme, voy a empezar a proyectar. Es un video de YouTube, así lo pueden encontrar como con este título, ¿no? Cómo hacer una carta de presentación de 10, ¿no? Es decir, estos tips que te van a dar una efectividad, ¿no? En tu proceso de búsqueda de trabajo. Entonces, bueno, ahora vamos a escuchar, lo voy a proyectar y después platicamos respecto a lo que aquí se comparte, ¿de acuerdo? Soy Fátima, consultora de selección de Isprox Huesca, y en este vídeo te voy a explicar cómo redactar una carta de presentación sencilla y eficaz para llamar la atención de las empresas. Normalmente nos encontramos con cartas largas y sin contenido concreto, un lenguaje no cotidiano y no se menciona ni el puesto ni el interés por el mismo. En una carta de presentación tenemos que ser capaces de resumir en 3 párrafos por qué somos el candidato idóneo para la posición. Por ejemplo, si postulamos para una dirección comercial, poner en valor el incremento de las ventas. Si en este caso es para una dirección logística, decir que hemos reducido las rutas. Y si en ese momento es tu primera experiencia profesional, decir por qué te interesa en la empresa o el sector al que pertenece. Tenemos que utilizar un lenguaje concreto y no generalista. Por ejemplo, no decir soy capaz y en su lugar sustituirlo por eficaz.
Cuando queremos transmitir que somos perfeccionistas, podemos incluir que estamos orientados a resultados. En vez de decir trabajo duro, sustituirlo diciendo que eres un candidato proactivo. Tenemos que transmitir que conocemos en profundidad los requisitos de la posición. Por eso hemos valorado enviar nuestro currículum y acompañamos el mismo explicando los motivos y nuestros intereses. Por lo tanto, cuando redactes tu carta, piensa qué quieres transmitir y aquellas cualidades que la empresa va a valorar y por las que debería conocerte. Resume, transmite, dirige y enfoca tu carta pensando en ti, en la posición y en la empresa. Listo, muy bien. Pues bueno, vean esto súper interesante, el tema, porque como les comentaba, eh, mucha gente o muchos profesionistas no ocupan esta herramienta que les mencionaba en un principio. Es un complemento a tu currículum y cada vez que quieras buscar ser pues un foco importante para los reclutadores y que te consideren para siquiera una entrevista, ¿no? Y que eso sea mucho más fácil el proceso en poder ya cubrir esas vacantes, la que tú te hayas postulado, pues en verdad va a ser un gran empuje a que tengas ese resultado de ya quedarte con esa posición, ¿sale? Entonces, como lo vimos en el video, aquí algo relevante que te menciona son prácticamente tres cosas, ¿no? La primera, ser muy concreto. ¿Eso qué implica? Que prácticamente esta es una carta, ¿no? Y como tal lo mencionábamos en el currículum la semana pasada, eh, el currículum, si en una hoja puede quedar todo lo que yo quiero transmitir de información, de experiencia, de habilidades, de conocimientos, lo voy a dejar en una sola hoja, ¿no? Máximo, a lo mejor una hoja al reverso también, dos hojas, ¿no? Máximo. Y en el caso de esta carta de presentación, como lo mencionaba, tal vez en tres párrafos, ¿no? Una cuartilla, lo mucho, que es lo que podría yo considerar para poder redactar ahí. Eh, pues en este caso, el interés por el que tengo que estar o por el que yo quiero participar en la empresa. Dos, la parte de la experiencia que ya cuento para poder cubrir esa vacante. Es muy importante decir qué vacante es y la experiencia que tengo respecto al tema para poder cubrir ese perfil de la vacante. Y número tres, también entender mucho que el tema de la redacción de tu carta va enfocada en la posición a la que me quiero dirigir o incluso también tomando en cuenta hoy que ustedes están terminando ya pues esta carrera, esta formación de administradores, el poder también utilizar esa redacción siendo muy claro, ¿no? ¿Por qué te llama la atención el giro de esa empresa, la empresa tal cual, ¿no? Esa empresa, y que eso permita saber que es un interés genuino el que tú quieres estar directamente en la empresa, no porque no te quede de otra, sino porque en verdad quieres estar ahí y vas a aportar seguramente, que es lo que a lo mejor ya se verá en la entrevista, ¿sale? Entonces, ese sería el resumen de lo que vimos del video, que la verdad está muy interesante. Pueden verlo ahí en YouTube. Les puse ahí el nombre de cómo lo pueden encontrar. Y que bueno, te va a servir muchísimo como estos tips para poder elaborar de una manera mucho más eficiente tu carta, ¿sale? Bueno, ahora, la información que ya tenemos cargado aquí en la plataforma de CETEC, empezaremos por entender esta definición de esta herramienta que te digo, es una herramienta muy pues viable el poderla aplicar junto con tu currículum cada vez que busques que seas considerado para una vacante. Esta carta es uno de los documentos que se utilizan en el proceso de búsqueda de empleo y como te mencionaba, acompaña el currículum. La carta de presentación te brinda esa oportunidad para dejarle muy claro al reclutador por qué todo lo que tú también ya colocaste en tu currículum queda muy bien alineado al perfil de la vacante, ¿no? Que quieres cubrir. También, pues en este caso, cómo es que va a ser mucho más fácil tu inserción dentro de la empresa, ¿sí? Con tal vez el tipo de empresa que es, con la cultura de trabajo que manejan, y que, bueno, pues esto va a elevar mucho las posibilidades para que el reclutador
identifique, ¿sí? Más fácilmente, eh, pues que tú eres el ideal que ya tengo que yo llamar para saber si puedes cubrir la vacante o no. Recuerda aquí muy importante siempre, eh, siendo en tema de comunicación, ¿sí? Porque todavía no, yo no sé la persona quién es el reclutador, cómo es, pero lo que sí sé es que un reclutador lo que siempre es cubrir vacantes de la empresa en la que trabaja y estas vacantes deben de estar muy cercanas al perfil que se necesita, de acuerdo a la experiencia de la persona, la carrera que tiene, ¿no? El interés que tiene en verdad de esa vacante y que bueno, yo ocupando estas herramientas, tanto mi currículum, que es mi base, y este sustento que va a ser la carta, pues seguramente voy a tener una gran, hablando de porcentaje, prácticamente más de un 90% de probabilidad que sí me llamen y que solamente yo ya vaya enfocado con lo que en mi carta y en mi currículum está muy claro la información de mí, ¿no? Con esta herramienta el reclutador puede conocer más de ti como profesional, pero desde un enfoque más personal, lo que hará que, te decía, tenga ya este interés de poder entrevistarte. Y te decía, pues ese ya es un punto muy importante, el que ya te estén llamando para una entrevista, ¿sale? Ya eso será otra parte que veremos más adelante. Hay que prepararse para una entrevista e incluso haremos algunas prácticas para que ustedes también ya vayan, seguramente muchos de ustedes como ya están trabajando han ido a entrevistas, eh, pero desde un punto de vista sin tener como la experiencia, en algún momento nos pasó a todos, y que qué mejor que ir preparado, ¿no? Entonces, ese ya será otro punto que veremos más adelante, y ahorita en ese tema de la carta, pues te va a servir mucho para venderte, ¿no? Profesionalmente hablando. Eh, y pues en este caso lo que vamos a lograr es que el reclutador comprenda mejor por qué te estás postulando, ¿sí? Y que en verdad haga sentido el saber de, entiendo que esta persona, yo como reclutador entiendo que esta persona que quiere postular o se está postulando a esta vacante es porque efectivamente su experiencia, sus habilidades, su interés, su perfil tal cual como profesionista, su carrera que tiene encaja completamente con mi vacante, ¿no? Dentro de la redacción de la carta, veíamos ahí en el video también lo que nos ponía ahí algunos ejemplos de redacción, cómo lo podemos hacer de una manera muy específica, ¿sale? Aquí lo importante es que tú debas responder a estas tres preguntas. Siempre considera cuando hagas tu carta, ¿sale? Responde esas tres preguntas. Número uno, ¿cuál es tu motivación profesional para buscar trabajo en esa empresa y no en otra? ¿Ok? Esto es lo que te decía. Aquí es donde yo, bueno, yo como reclutador de la empresa en la que represento, entiendo que en verdad no es porque, pues simplemente fue la vacante que encontraste y pues no te queda de otra y por eso quieres postularte. Pero cuando yo ya sé que efectivamente hay un interés genuino en la empresa, ¿sale? Sé que de alguna manera, pues a lo mejor ya conoces un poco de nosotros como empresa, te interesa tal vez el giro al que nos dedicamos, ¿sí? O porque pues tal vez en tu carta misma vas a poder redactar que ya tienes experiencia y te gusta. Porque algo que es importante considerar, eh, sobre todo para saber yo como reclutador, ¿sí? Que voy a atraer candidatos idóneos a la empresa, uno no es solo por lo que lo que ya sabes, tienes experiencia, dominas, tienes habilidades, sino porque también te interesa, ¿sí? Porque tienes en verdad ese, pues ese querer estar ahí, el hacer esa actividad. Entonces, esas son las dos cosas fundamentales. De nada me sirve como reclutador que puedas cubrir tal cual el perfil, pero en verdad tu intención, tu comunicación, el que se perciba con las preguntas dentro de la entrevista, ¿sí? Que pues prácticamente estás en otros procesos o porque pues esa fue la única opción que encontraste, pues, difícilmente puedo
tener la certeza que vas a durar, ¿no? En la posición y que vas a dar los resultados que se esperan de tu posición que vayas a cubrir, ¿sale? Entonces, por eso es tan relevante esto, decir exactamente qué me motiva, qué me mueve a estar ahí en esa empresa y quererme postular para poderla cubrir esa vacante. Número dos, ¿cuál es tu motivación para aplicar a este empleo? ¿Sí? Entonces, con esto yo voy cerrando exactamente, como te decía hace un momento, el reclutador va a buscar eso de saber exactamente por qué quieres hacer esa actividad. Y lo hemos platicado en muchas ocasiones también. eh, esta situación o esta filosofía de haz lo que te gusta hacer y jamás vas a trabajar, eso significa que la persona en verdad le apasiona, le gusta. Entonces, por ende, su trabajo se va a notar. Los resultados que va a dar son los que se esperan de él, de esta persona, ¿sí? Eh, pero también muchas veces hay gente que se dedica a algo porque pues a lo mejor estudió una carrera, pero no es lo que le apasiona, ¿no? No es lo que en verdad quiere hacer, no, no en verdad a lo que quiere pues ejecutar. Y pues el que yo como reclutador esté buscando a una persona para que cubra una posición, a menos que sea temporal, pues a mí me interesa que la persona se quede indefinidamente, ¿no? Y cuando hablo de indefinidamente, también me refiero a que haya un tiempo eh, mínimo, mediano plazo, ¿no? Este, y qué mejor que fuera a largo plazo, ¿no? El que pueda tener yo a esa persona en la empresa durante mucho tiempo, ¿no? Y que bueno, pues a mucho tiempo me refiero por lo menos, si le decía mediano plazo, no sé, de 1 a 5 años, ¿no? Y si no, por lo menos ya, pues en este caso, en ese sentido, que me permita todavía, sí, tener como esta certeza que no va a haber una deserción, que nuevamente implica publicar la vacante, buscar opciones para que pueda darte a conocer la vacante, hacer todo el proceso de reclutamiento, ¿no? De entrevistas y todo eso, porque descuido mucho la operación de la persona, de la dueña de esa vacante. Entonces, por eso es que como reclutador, yo necesito saber que voy a contar con esta persona por un tiempo considerable dentro de la organización. Después, la número tres, ¿cómo piensas que tu perfil profesional te hace el mejor candidato para ese puesto? Incluso muchas veces en las entrevistas te hacen esa pregunta. Y qué mejor que ya ponerla ahí en tu carta de presentación. Porque esa pregunta que te hacen siempre es, oye, ¿por qué César tendría que ser el seleccionado para esta vacante? ¿Sí? Entonces, de repente cuando te hacen esa pregunta y no la tienes pensada, a veces no dices esas palabras que te gustaría seleccionar para poderte vender mejor. Y entonces, cuando tienes la oportunidad de hacer tu carta, de prepararte, pensar muy bien cuál va a ser ese discurso, ese diálogo que en verdad no es mentir, sino simplemente conocer o entenderte muy bien, ¿sale? Te va a dar la posibilidad de dar esa claridad de por qué debes de ser tú, ¿no? El candidato que deben elegir para esa vacante, para cubrir esa vacante, ¿sale? Bueno, a diferencia del currículum, una carta de presentación es subjetiva, es decir, es de acuerdo a mi forma de pensar. En un currículum, pues tú vas a poner que tienes un título y es tal, ¿no? Eh, que tienes a lo mejor ciertos cursos y tienes cómo comprobarlos, ¿no? También la experiencia, ¿por qué? Pues porque a lo mejor te van a pedir referencias laborales y tienes ahí el teléfono de contacto de la persona que pueda dar referencia de ti, ¿no? El nombre de la persona, de la empresa, perdón, dirección, teléfono de contacto, bla, 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 ¿no? Entonces, una carta, pues es más subjetivo, te decía, es más bien el cómo tú puedes, pues esta referencia a estas preguntas que vas a contestar, ¿sí? Tener un tono conversacional, más prácticamente anticipándose a la entrevista con el reclutador. Y lo que queremos es que eh, pues ya puedas desde este punto, desde esta carta, darle esta claridad al reclutador, hacer más fácil la entrevista, ¿ok?
Un ejemplo de una carta de presentación, aquí también se las puse en la plataforma para que la puedan revisar posteriormente. Y que bueno, lo primero que tenemos que poner es tu nombre, apellido, tu dirección, teléfono de contacto o tus datos de contacto, como también tu correo electrónico, ¿sí? Los datos de la empresa a la que vas a dirigirle, ¿no? Pues que es en la que te quieres postular, ¿no? Eh, Dirigido a qué persona. Normalmente cuando tú buscas una vacante y te dice a lo mejor la referencia de datos de contacto o a quién, y si no existe algún dato de contacto, ¿sale? Pues nada más lo dirigimos a la empresa, ¿va? Eh, la dirección también, ¿no? De la empresa, del lugar, la fecha de la que estás generando la carta, y bien. Un ejemplo de un machote que podrías tener aquí, si te das cuenta, esta carta es muy específica, ¿no? Puede ser así la presentación. Estimados señores, vamos a leerla y a ver, entender un poquito cómo va la redacción y cómo la puedo ir complementando con lo que yo quiero ingresar, ¿no? Colocar respecto a mi perfil. En su respuesta a su anuncio publicado en OCC o en Computrabajo, qué sé yo, ¿no? En donde lo hayan encontrado, me dirijo a ustedes con el fin de remitirles mi currículum vitae para aspirar a la vacante de abogado. Aquí estoy indicando qué vacante quiero, ¿ok? No solo cumplo con los requisitos exigidos, ya que tengo una licenciatura en Derecho con especialidad en Derecho Mercantil. Aquí ya también siendo mi formación, ¿sí? Eh, También dice un buen expediente académico y alto nivel de una competencia que te están mencionando y que en el currículum también lo mencionabas, ¿no? Pero aquí también, fíjate, dice, sino que además actualmente estoy cursando una maestría en Derecho Tributario, lo que puede ser de gran utilidad para cumplir con las necesidades y responsabilidades que el puesto de abogado requiere. Y esto es porque cuando tú veas la vacante, identifiques el perfil, los conocimientos, las habilidades o lo que va a tener que hacer ese puesto, aquí lo puedes enriquecer con efectivamente, oye, si yo estoy estudiando o ya me formé o estoy tomando un curso, qué sé yo, eso va a ayudar para que tal cual se cubra, sí, ese conocimiento que me están pidiendo tener, ¿sale? Y bueno, continuamos con la redacción y de esta manera colaborar al continuo desarrollo de, sí, aquí ponemos el nombre de la empresa, ¿sale? Por último, espero tener la oportunidad de conversar con ustedes en una entrevista para personalmente exponerles mis conocimientos y mi deseo de formar parte de su grupo de trabajo. Aquí ya directamente estoy haciendo la invitación de que pues, podamos tener la entrevista, como lo vimos en el video, o ahí en las preguntas que teníamos arriba. Tú ya también puedes poner aquí directamente, muy breve, tus pretensiones, ¿no? O por qué deseas estar ahí. Si es porque te interesa el giro de la empresa, porque conoces de la empresa algo que te permita tener ese interés, lo podrías poner ya directamente ahí, ¿no? En este ejemplo, bueno, pues solamente se hace esa invitación para poder, eso sí, decir que hay un deseo de querer estar en la empresa. Por último, pues ya nada más despidiéndonos, quedamos a la disposición para ampliar cuanta información estime necesaria para el reclutador que te va a entrevistar. Y pues esa es la despedida, ¿no? Pones tu nombre, apellido y ya una pues firma ahí, si la tienes tú, hoy podemos tener ya esta carta digitalizada, ¿no? Y podemos poner nuestra firma autógrafo, nada más la digitalizamos en un PDF, etcétera. Eh, o directamente incluso ya nada más puedes poner ahí tus datos, nombre, firma, perdón, nombre y apellidos, ¿sale? Y a lo mejor una firma así digital, que ya también tenemos la oportunidad de, hay herramientas tecnológicas que te permiten hacer esto, ¿ok? Bueno, ahora, el siguiente tema es sobre la carta, sobre la carta de presentación que te mencionaba. Es muy, muy relevante el que tengas esta arma, esta herramienta adicional al currículum que te va a permitir tener mayores oportunidades de ya tener un acercamiento, por lo menos a una entrevista, ¿sale? Y que también se perciba ya un genuino interés, o sea, al reclutador con esto, si en verdad haces uso correcto de esta carta y con un buen diseño de tu currículum,
créeme que ya prácticamente es por trámite el llegar a la entrevista y va a ir muy claro pues en este caso, el qué necesita de ti saber todavía adicional, tal vez que no encuentren esta información, pero va a ser muy breve, ¿no? Y que bueno, te decía, vamos a ver ya más adelante el tema de entrevista, que es otro proceso que también te va a servir mucho para esta formación de tus primeras interacciones con empresas, ¿sale? Bueno, ahora, pasando al siguiente tema del día de hoy, vamos a hablar acerca de habilidades a desarrollar en las prácticas profesionales. Eh, Fíjense muy bien, o sea, siempre es un ganar-ganar. Las empresas van a querer ganar porque pues necesitan el apoyo de alguien que no está contratado directamente por ellos, ¿sí? Y que van a recibir un apoyo de su parte. Pero también igual saben que como, pues, como profesionista, pues tú vas a querer algo a cambio. Si vas a brindar un apoyo a la empresa, vas a querer algo a cambio, ¿sí? Eso es muy claro, pero lo que sí se busca es que por lo menos las personas que vayan a estar o a las que yo decida sí tener este involucramiento como empresa con un profesionista, es que, pues bueno, se tenga estas habilidades que ahorita vamos a platicar, que son fundamentales para saber qué eso espero de ti como profesionista para que yo también te pueda brindar lo que tú necesitas de conocimientos, habilidades, bla, bla, de experiencia sobre todo, que te permita enriquecer tu currículum. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver en este caso el detalle de estas habilidades y también primero como introducción en el tema que viene aquí en la plataforma. Las prácticas profesionales, claro, suponen un proceso de aprendizaje complementario a tu formación. Hoy ustedes ya están muy avanzados en su carrera que están cursando de administradores. O bueno, también esta materia de prácticas profesionales se da a las carreras que tenemos aquí en CETEC, a los psicólogos, ¿sí? A los abogados, contadores, etcétera, ¿sale? Para todos aplica lo mismo. El objetivo es poner en práctica los conocimientos adquiridos durante tu etapa de estudiante y aportar tu granito de arena a pues, las personas que estén ahí en esa empresa. Fíjate, aquí este es lo que se busca, ¿no? Si tienes pensado realizar prácticas, estas 5 habilidades son lo que se espera de ti. Uno, trabajo en equipo, ¿ok? El trabajo en equipo, esto es fundamental porque en ningún trabajo vas solo, ¿eh? Independientemente de que haya actividades en donde a lo mejor no tengas que estar en constante interacción con otra persona u otras personas, tu trabajo sí va a impactar siempre al trabajo de los demás, ¿sí? Por lo tanto, durante el periodo de prácticas es probable que estés de apoyo a algún compañero o realizando algunas funciones sencillas en un departamento en concreto, pero aquí sí es importante, ¿no? Eh, Tienes que estar empapándote mucho del trabajo que se va a realizar en conjunto, ¿sí? ¿Cómo impacta tus actividades que vas a desarrollar al resultado de los demás? ¿Sí? ¿De qué manera o qué acuerdos hay de trabajo para que eso ayude muchísimo al poder alcanzar un resultado? ¿Sí? Entonces, en resumen, para el trabajo en equipo suena muy fácil. La verdad es que sí es difícil al principio y sobre todo porque vas a trabajar con gente que es muy diferente muchas veces a ti. Y a lo mejor puede ser que en el equipo de trabajo sean varias personas y entonces, pues haya diferentes intenciones de formas de hacer las cosas y es difícil llegar a acuerdos. Por eso es importante eso, la comunicación. Número dos, las ganas de aprender, ¿sí? Eh, Algo que también una frase muy, muy importante que se han de quedar es incluso lo hacen muy, lo aplico yo con mi gente, que yo tengo gente a cargo, y siempre les menciono esto, o sea, si no sabes, te voy a enseñar, si no puedes, te voy a ayudar, a apoyar, pero si no quieres, ahí sí no puedo hacer nada por ti, porque eso es un tema que va relacionado con el número 5 la actitud. Entonces, si tú quieres aprender, créeme, ¿eh? Y no porque trabaje directamente y esté grabando esto para CETEC también, y para ustedes, me pongo siempre a su disposición, ¿no? Y en las clases es así. El que hay dudas y yo estoy ahí con ustedes y aclaro cualquier duda que haya y me esmero para que en verdad, si alguien quiere aprender,
yo voy a estar ahí pendiente para que siempre tengan el conocimiento que yo necesito transmitir, ¿no? Y que a lo mejor tú también me estás pidiendo tener, ¿ok? Entonces, eso es lo que se busca de ti como colaborador para hacer prácticas. La otra, escucha activa, que siempre pongas atención. Eso es escucha activa, poner atención a las indicaciones que se te den, a los acuerdos que se hagan, a lo que se espera de ti. Pues prácticamente para que tú también tengas contexto, tengas pues la certeza de qué se necesita de ti en el área, en la empresa. El compromiso, eso implica, pues en este caso, cumplir los acuerdos. Y la actitud, como te mencionaba, pues es simplemente hacer lo que te toca hacer, ¿sale? Entonces, y porque eso va a ser cuestión tuya, porque tú en verdad así lo deseas hacer, ¿ok? Hay dos conceptos, uno es aptitud y otro es actitud. La aptitud, ¿sale? Pues esa, claro, cuando son tus primeras interacciones en la empresa y no tienes experiencia, pues claro, eso se entiende dentro de la empresa, ¿sí? En aptitud sabemos que a lo mejor tienes ya una formación, ¿sale? Ciertos conocimientos, pero tal vez en la práctica necesitamos adiestrarte. Pero la actitud, esa no se puede adiestrar. ¿Sí? El que tú quieras hacer las cosas, eso depende de cada persona, ¿ok? Pero bueno, entonces, pues prácticamente con esto estamos concluyendo nuestra clase grabada. Nos vemos ahorita en la clase en vivo y cualquier duda, comentario, recuerden, me pueden mandar un mensaje por WhatsApp, o pues podemos también, ahorita que tengamos la conversación en vivo, pues puedan ustedes hacer cualquier pregunta que seguramente va a enriquecer muchísimo, pues este tema de prácticas profesionales y que a ustedes les va a servir bastante en sus primeras interacciones con las empresas, ¿sale? Que algunos de ustedes, yo sé, ya están trabajando, pero qué mejor aún que la misma empresa pueda seguir creciendo y esto te va a facilitar muchísimo tu proceso de crecimiento o incluso que puedas generar interés de otras empresas que también a ti te llame la atención estar laborando con ellas. Pues muchísimas gracias y nos vemos ahorita en nuestra clase en vivo.